Mientras camino por las calles de cualquier ciudad norteamericana, hay algo que no puedo dejar de notar: la tranquilidad, esa calma casi escénica de los centros comerciales, los automóviles en fila obedeciendo los semáforos, la gente sonriendo al salir del supermercado, pero esa imagen tan serena, tan aparentemente controlada, es una máscara, y lo digo con total responsabilidad. Detrás de esa calma hay una bomba de tiempo que no muchos están dispuestos a mirar, mucho menos a desarmar. La mayoría de la gente, si se lo preguntan, no tiene ni idea de lo que está ocurriendo, y menos aún de lo que está a punto de explotar. No porque sean ignorantes o apáticos, no, sino porque el sistema está diseñado precisamente para eso, para mantenerlos entretenidos, cansados, divididos y ajenos. Si se les diera acceso claro a los datos económicos, a los hilos del poder real, al modo en que se están desmoronando los cimientos del país, el miedo que los paraliza hoy se convertiría en rabia. Y eso es lo que las élites no pueden permitirse. Déjenme ser claro: Estados Unidos no está simplemente pasando por un mal momento. No se trata de un ciclo económico adverso, ni de un error de política fiscal que podría corregirse con un cambio de administración. No, lo que vivimos hoy es el resultado inevitable de un modelo económico que ha llegado al límite de su propia contradicción. Hemos construido un país donde el crecimiento económico se calcula como éxito, aunque la mayoría de los trabajadores no pueda pagar un alquiler decente, donde las ganancias de las corporaciones crecen a doble dígito mientras los salarios se estancan desde hace más de 3 décadas, donde se imprime dinero a escalas históricas y aún así se culpa al salario mínimo de generar inflación, un modelo que se autoprotege incluso cuando ya está podrido por dentro. Yo crecí creyendo en el discurso del ascenso social. Lo vi en mis padres, lo escuché en mis profesores, me lo enseñaron como si fuera una ley natural. Trabajas duro, estudias, haces las cosas bien y te irá mejor que a tus padres. Pero esa escalera fue dinamitada hace décadas. Hoy, más de 60 millones de personas en este país no pueden cubrir una emergencia de $400. 42 millones dependen de bancos de alimentos y más de 37 millones no tienen cobertura médica estable. ¿Cómo se sostiene un imperio con una base así? Lo que viene no es un accidente, es el desenlace lógico de haber priorizado durante más de medio siglo a los mercados financieros por encima de las necesidades humanas. Hemos permitido que los especuladores gobiernen sobre los productores, que los dividendos valgan más que el trabajo y que las decisiones económicas se tomen no en función del bien común, sino de la rentabilidad del próximo trimestre. Eso no es capitalismo productivo, es saqueo financiero. Y ese saqueo ha sido tan profundo, tan sistemático, que ya no hay tejido que no esté dañado. La educación, la salud, las pensiones, la infraestructura, los sindicatos, la clase media, todo ha sido carcomido poco a poco. Miren lo que está ocurriendo con el mercado inmobiliario. Durante los últimos 20 años, los grandes fondos de inversión, sí, esos mismos que provocaron la crisis del 2008, han comprado viviendas como si fueran acciones. En ciudades como Atlanta, Charlotte o Phoenix, más del 25% del parque habitacional nuevo ya no pertenece a ciudadanos, sino a empresas. ¿Y qué hacen esas empresas? Alquilan con precios inflados, renovaciones mínimas, contratos abusivos
y desalojos masivos cuando el inquilino no puede pagar. ¿Cómo puede alguien formar una familia, tener un proyecto de vida si el techo bajo el que duerme es propiedad de un algoritmo? Pero eso no es todo. La educación, que debería ser el gran igualador, se ha convertido en una trampa de deuda. Más de 45 millones de personas deben préstamos estudiantiles. El monto total supera el billón 700,000 millones de dólares. Es decir, una generación completa que comenzó su vida adulta ya endeudada, con salarios más bajos, con alquileres más altos y con un mercado laboral más precario que el de sus padres. ¿Dónde está la promesa del progreso? ¿Dónde quedó el contrato social? Y ni hablemos del sistema de salud. Cada año, más de 500,000 personas en este país se declaran en bancarrota por gastos médicos. En ningún otro país del mundo desarrollado ocurre algo similar. Y aún así, se sigue repitiendo que cualquier intento de reforma al sistema es socialismo peligroso. ¿Qué tiene de peligroso garantizar que la gente no muera por no tener seguro? Lo que es realmente peligroso es que hay empresas que se enriquecen con cada operación, cada tratamiento, cada pastilla, mientras miles se endeudan o mueren en silencio. Ahora bien, ¿qué hacen los gobiernos frente a esto? Exactamente lo contrario a lo que deberían hacer. Rescatan bancos, rescatan, pero no familias. Invierten en armamento, pero no en educación pública. Subsidian corporaciones contaminantes, pero dejan caer a los pequeños agricultores. Y cuando hay protestas, las reprimen. Cuando hay reclamos, los ignoran. Cuando hay propuestas diferentes, las ridiculizan. ¿Y qué hacen los medios? Desvían la atención, hablan del escándalo de tal o cual figura, del último trending topic, del enemigo externo. Todo menos hablar de lo esencial. Lo que está a punto de ocurrir no es un evento aislado, es un reacomodo histórico, un momento de ruptura, porque cuando las estructuras económicas ya no sirven al pueblo, el pueblo tarde o temprano busca otras estructuras. Lo hizo en Francia con la Revolución, lo hizo América Latina en sus múltiples procesos populares, lo hicieron los países nórdicos al construir modelos híbridos. Y sí, incluso lo ha hecho Estados Unidos en el pasado, cuando las luchas obreras conquistaron derechos laborales que hoy quieren quitar. Pero para que eso ocurra de nuevo, hay que dejar de mirar para otro lado. Hay que reconocer que no se trata solo de cambiar de partido político ni de esperar que un líder mesiánico arregle todo. Hay que entender que estamos ante una encrucijada sistémica. O seguimos permitiendo que el capital financiero gobierne nuestras vidas, o recuperamos el control colectivo sobre la economía, o seguimos hipotecando el futuro por migajas, o reescribimos las reglas del juego. La mayoría de la gente, insisto, no tiene ni idea de lo que se está gestando, porque si lo supieran, si lo vieran claro, estarían en las calles, exigirían cambios, no dejarían que les sigan mintiendo en horario prime time, no aceptarían que el dólar sea estable mientras sus vidas están hechas trizas, porque el verdadero colapso no se mide en puntos del Dow Jones, sino en niños que van a la escuela con hambre, en ancianos que no pueden pagar sus medicamentos, en madres solteras que deben trabajar 3 turnos para sobrevivir. Ese es el verdadero termómetro de un país y está marcando fiebre alta. Por eso es urgente hablar, por eso hay que romper el silencio. No para generar miedo, sino conciencia, no para alimentar el cinismo, sino para organizar la esperanza, porque el momento que se acerca no es inevitable, pero sí será ineludible si no actuamos.
si seguimos dejando que los mismos que nos llevaron a este borde sigan fingiendo que nos pueden sacar de él. Una de las razones por las que esta crisis parece invisible es que ha sido administrada cuidadosamente para que se sienta como algo normal. Y esa es precisamente la trampa. Cuando la precariedad se vuelve costumbre, cuando vivir con ansiedad financiera se convierte en rutina, cuando el agotamiento es el estado generalizado, el sistema ha ganado, porque ya no necesita reprimir ni controlar. Basta con que la gente se rinda sin darse cuenta. Desde el 2008 hasta hoy han pasado más de 15 años. En ese tiempo, los bancos han sido rescatados más de una vez. Las tasas de interés han sido llevadas a cero para estimular un crecimiento ficticio. Se han inyectado billones de dólares en los mercados financieros, pero ni una fracción de ese dinero llegó a las manos de la clase trabajadora. La concentración de la riqueza se aceleró, los salarios reales se mantuvieron estancados y la productividad siguió creciendo, pero los beneficios de ese crecimiento fueron capturados casi en su totalidad por el 1% más rico. Eso no fue un accidente, fue una decisión política y económica, porque en esta etapa del capitalismo el trabajo ya no es la fuente principal de generación de riqueza. El dinero produce más dinero que el esfuerzo. Los algoritmos de Wall Street rinden más que los obreros de Detroit. Y por eso la lógica del sistema se ha despegado completamente de la realidad de la mayoría. Los ricos no necesitan que el país funcione bien, solo necesitan que funcione para ellos. Esto se refleja con claridad en la crisis habitacional. En ciudades como San Francisco, el alquiler de un apartamento promedio supera los $3,000 mensuales. En Nueva York se paga más de 4,000 por un espacio reducido. En Los Ángeles, más de 2 millones de personas viven al borde del desalojo. Y mientras tanto, decenas de miles de viviendas permanecen vacías, compradas por fondos como Blackstone o Vanguard, que las utilizan como activos especulativos. Es decir, el derecho a la vivienda ha sido reemplazado por el derecho a lucrar. Y lo mismo ocurre con la alimentación. En los últimos 5 años, el precio de productos básicos como los huevos, el pan, el arroz o el aceite se ha disparado. La inflación oficial puede decir que está bajando, pero eso no se refleja en el carrito del supermercado, porque los índices que usan para medir la inflación están maquillados, no toman en cuenta la vida real de una familia que compra semanalmente y debe elegir entre comida o transporte, entre ropa para sus hijos o electricidad. Eso es libertad económica. Lo más perverso es que la narrativa dominante sigue diciendo que todo está bien, que la economía se está recuperando, que el mercado laboral es fuerte. Pero si uno rasca apenas debajo de la superficie, encuentra datos escalofriantes. Más del 50% de los nuevos empleos son a tiempo parcial, sin beneficios ni estabilidad. El índice de rotación laboral ha aumentado. Y cada vez más personas necesitan tener 2 o incluso 3 trabajos para sobrevivir. ¿Es eso un mercado laboral saludable? Y sin embargo, a la hora de los discursos se sigue hablando del milagro estadounidense. Se alaban los avances tecnológicos, la solidez del dólar, la supremacía del Silicon Valley, pero nadie habla del otro lado, de las más de 600,000 personas que viven en situación de calle, de las comunidades rurales abandonadas, de las escuelas que deben cerrar por falta de fondos,
de los trenes que se descarrilan porque la infraestructura está al borde del colapso, de las ciudades contaminadas donde ni siquiera se puede beber agua del grifo. Todo eso en la supuesta nación más rica del planeta. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sistema no está diseñado para servir a la mayoría, sino para proteger a una minoría, y porque hemos confundido crecimiento con bienestar. Que suba el PIB no significa que la vida mejore. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Se destruyen empleos estables para aumentar la eficiencia, se tercerizan servicios para reducir costos, se eliminan beneficios laborales para elevar las acciones en bolsa. Es decir, se sacrifica al trabajador en nombre del progreso económico. Y este modelo no se sostiene, no lo digo como opinión, sino como observación histórica. Ninguna sociedad ha sobrevivido mucho tiempo con niveles tan altos de desigualdad sin conflictos sociales. Lo vimos en Roma, lo vimos en Francia, lo vimos en América Latina. Cuando las brechas se hacen insostenibles, el sistema entra en crisis, porque no se puede pedir a millones de personas que vivan en la desesperación mientras observan a unos pocos acumular riquezas obscenas. Tarde o temprano, eso explota. Lo que muchos no ven es que ya hay signos de esa implosión. La polarización política no es una casualidad, es una expresión de un pueblo fracturado, cansado, buscando respuestas. La desconfianza en las instituciones no es un capricho, es la consecuencia lógica de décadas de promesas incumplidas. La violencia creciente no es solo un problema de seguridad, es el reflejo de una sociedad enferma de abandono. Todo esto son síntomas de un modelo que ha dejado de servir al interés general y, sin embargo, seguimos atrapados en el espejismo de que con pequeños ajustes todo se arreglará, que basta cambiar al presidente, ajustar las tasas de interés, lanzar un nuevo paquete fiscal. Pero lo que está mal no es solo la política monetaria, es la estructura completa, el modo en que se produce, se distribuye y se consume, la manera en que se organiza el trabajo, se asignan los recursos y se toman las decisiones. Todo eso necesita una revisión profunda, porque de lo contrario lo que se viene será mucho más duro. No estoy diciendo que el colapso vendrá mañana, ni que será una explosión. Lo más probable es que sea un derrumbe silencioso, un goteo constante, un deterioro progresivo de la calidad de vida, un aumento de la angustia colectiva. Y cuando queramos reaccionar, será demasiado tarde para cambiar las bases. Por eso hay que actuar ahora, mientras todavía hay margen para construir una alternativa. Pero para hacerlo necesitamos una conciencia colectiva, un nuevo contrato social, una economía que ponga al ser humano en el centro, no al capital. Necesitamos repensar qué significa el trabajo, cómo se distribuye la riqueza, qué papel deben tener los bancos, los medios, los sindicatos, los gobiernos y sobre todo qué tipo de sociedad queremos dejar a las próximas generaciones, porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará y no necesariamente para mejor. La historia está llena de ejemplos de cómo el caos puede ser aprovechado por los autoritarismos, por el miedo, por la manipulación. Si no construimos un futuro justo, vendrá uno injusto, pero vendrá. Uno de los errores más frecuentes que observo en los análisis económicos tradicionales es su incapacidad o su negativa deliberada a conectar los números con las vidas humanas. Se habla de tasas, de porcentajes, de indicadores, pero rara vez se menciona lo que esos números significan para alguien que apenas llega a fin de mes.
¿Qué importa que el índice bursátil alcance un récord histórico si al mismo tiempo hay madres que deben diluir la leche para alimentar a sus hijos? ¿Qué relevancia tiene que el Producto Interno Bruto crezca un 2% si las condiciones materiales de vida siguen deteriorándose? La economía no es un juego de cifras, es una forma de organizar la vida. Y lo que hemos hecho en las últimas 5 décadas ha sido subordinar esa vida al beneficio financiero. Cualquier cosa que no genere rentabilidad se descarta. Así, la cultura se empobrece, el arte desaparece de las escuelas. Los deportes son privatizados, los servicios públicos se convierten en oportunidades de negocio, todo es una mercancía, incluso el tiempo, la atención, los datos personales, los órganos, todo tiene precio, pero pocas cosas tienen valor y eso ha generado una sociedad rota, porque cuando se convierte a los ciudadanos en consumidores, se destruye el tejido social, se reemplaza la cooperación por competencia, la empatía por la eficiencia, la solidaridad por la marca, y poco a poco, sin darnos cuenta, nos volvemos indiferentes al dolor del otro. El sufrimiento ajeno se convierte en estadística, la pobreza en paisaje, el desempleo en culpa personal. El sistema nos enseña a mirar hacia otro lado, porque si viéramos con claridad lo que realmente pasa, nos rebelaríamos. Lo veo cada vez que hablo con estudiantes universitarios. Jóvenes brillantes con talento, energía, pasión, pero que ya han sido vencidos antes de empezar, porque saben que su título no garantiza nada, porque cargan deudas de decenas de miles de dólares, porque entrarán a un mercado laboral precarizado, porque el sueño americano para ellos es una farsa y eso no solo les afecta económicamente, les afecta psicológicamente, genera ansiedad, depresión, parálisis. ¿Qué futuro puede tener una sociedad que frustra a su juventud desde el primer paso? Y es aún peor para quienes nacen en comunidades marginadas, porque ahí el sistema ni siquiera hace el esfuerzo de ocultar su indiferencia. Las escuelas públicas están desfinanciadas, los hospitales colapsados, la policía militarizada, los empleos temporales o informales, la movilidad social casi inexistente y aún así se repite el discurso de que todo depende del esfuerzo personal. Es un insulto a la inteligencia y una coartada perfecta para que los responsables sigan impunes. Yo he visto de cerca lo que ocurre cuando se rompe el contrato social. He viajado a países que han atravesado colapsos económicos, Grecia, Argentina, Sudáfrica, y en todos esos casos hay algo que se repite. Primero la negación, luego la rabia, después el caos, finalmente la reconstrucción. Pero esa reconstrucción no siempre es justa, porque también puede surgir el autoritarismo, el populismo vacío, la mano dura, la xenofobia. Por eso insisto tanto en la conciencia, porque el vacío será llenado por algo, y si no lo llenamos con democracia, lo llenarán con miedo. Muchos piensan que exagero, que aún tenemos margen, que el sistema es más resiliente de lo que parece. Y sí, es cierto, el capitalismo ha demostrado una capacidad extraordinaria para mutar, adaptarse, reinventarse. Pero también es cierto que esa capacidad tiene un costo. Cada ajuste, cada reforma, cada rescate ha significado sufrimiento para millones de personas y ese sufrimiento se está acumulando, se está convirtiendo en resentimiento, en desconfianza, en ruptura. Miremos el tema ambiental.
Otro punto ciego del análisis económico tradicional: el modelo actual depende de la extracción constante e infinita de recursos. Pero vivimos en un planeta finito, esa contradicción es insostenible y ya se está manifestando: olas de calor históricas, sequías masivas, incendios forestales, huracanes devastadores, migraciones climáticas. Todo eso tiene un impacto directo en la economía y, sin embargo, seguimos actuando como si nada ocurriera, como si el petróleo fuera eterno, como si el colapso ecológico no fuera también un colapso económico. Y mientras tanto, los gobiernos responden con parches, incentivos para coches eléctricos, bonos verdes, cumbres internacionales donde se firma mucho y se hace poco, porque el verdadero problema no es técnico, no, es estructural, es ideológico. No se trata de encontrar soluciones de mercado al cambio climático, se trata de abandonar la lógica del mercado como principio organizador de la vida, porque un sistema que necesita crecer constantemente para sobrevivir inevitablemente destruirá todo lo que se interponga en su camino, incluso la biosfera. ¿Y qué hay de la geopolítica? Otro frente que pocos conectan con la economía cotidiana, pero es fundamental porque gran parte del poder de Estados Unidos ha dependido de su hegemonía militar, de su capacidad para imponer reglas, controlar recursos, intimidar rivales, pero ese dominio ya no es absoluto. China, Rusia, India, Brasil están construyendo bloques alternativos, proponen nuevas monedas, nuevos tratados, nuevas rutas comerciales, y eso debilita la posición del dólar, reduce la influencia del Fondo Monetario Internacional, cuestiona el orden global que ha beneficiado durante décadas a Washington. ¿Qué ocurre cuando un imperio pierde el control o se adapta o reacciona con violencia? Y Estados Unidos históricamente ha optado por lo segundo. Por eso vemos un aumento en el presupuesto militar, en la retórica bélica, en la militarización de las fronteras, pero eso tiene un costo interno, porque mientras se gastan billones de dólares en portaaviones, misiles y bases militares, las ciudades se hunden, las escuelas se deterioran, las redes eléctricas colapsan, la población envejece sin apoyo. Es una contradicción insostenible. Y aún así, la narrativa oficial repite que todo está bajo control, que la inflación es transitoria, que la deuda pública es manejable, que el mercado laboral está fuerte. Pero si uno observa con atención, todo eso son eufemismos. La inflación sigue afectando a los más pobres. La deuda ya supera los 34 billones de dólares y el mercado laboral fuerte esconde una realidad de empleos mal pagados, sin beneficios, sin futuro. No es mi intención pintar un panorama apocalíptico. No creo en el fatalismo, pero sí creo en el diagnóstico honesto. Y el diagnóstico es claro. Estamos en un punto de quiebre. Lo que viene dependerá de lo que hagamos ahora. Si seguimos negando la realidad, profundizaremos la crisis. Si la enfrentamos con valentía, tal vez podamos transformarla. Y para eso necesitamos recuperar el sentido de lo colectivo, de lo común, de lo público. Necesitamos un Estado que no esté capturado por las corporaciones, una ciudadanía informada y organizada, una economía al servicio de la vida, no del capital, y sobre todo, una voluntad política que se atreva a cuestionar lo incuestionable,
porque lo que está a punto de ocurrir, eso que la mayoría aún no ve, no es el fin del mundo, pero sí puede ser el fin de un mundo, el fin de esta forma de vivir que hemos normalizado. Y tal vez, solo tal vez, sea también el inicio de otra forma de vida, más justa, más humana, más digna, para entender por qué la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que se avecina. Hay que mirar no solo lo que se dice, sino lo que se omite, lo que no aparece en las portadas, lo que no se menciona en los noticieros, lo que no forma parte de los discursos oficiales. Y eso es clave, porque el poder hoy se mantiene no tanto a través de la represión directa, sino por medio del control de la narrativa. Quien domina el relato domina la percepción y quien domina la percepción controla la realidad. Tomemos el caso de los medios de comunicación. ¿Cuántos pertenecen realmente a la ciudadanía? ¿Cuántos reporteros pueden hablar con total libertad sobre los vínculos entre las grandes corporaciones, los lobbies financieros y los políticos que supuestamente deberían regularlos? Muy pocos, porque la mayoría de los grandes medios están financiados por los mismos intereses que están detrás del modelo económico que denuncio. Y eso genera un círculo perverso. Se informa solo aquello que no incomoda al capital y todo lo demás se banaliza, se ridiculiza o se oculta. Eso explica por qué, a pesar de los niveles récord de desigualdad, la palabra redistribución casi ha desaparecido del vocabulario político. ¿Por qué, aun con una crisis climática sin precedentes, se evita hablar de decrecimiento? ¿Por qué, pese al fracaso del sistema de salud privatizado, no se discute seriamente la opción pública universal? Porque todas esas ideas implican poner en cuestión el modelo vigente, y eso, para quienes se benefician de él, es inaceptable. Y sin embargo, los síntomas están por todas partes, las cadenas de tiendas cerrando, las calles vacías en centros urbanos, las universidades despidiendo profesores, los hospitales saturados, los suicidios en aumento, el uso de antidepresivos disparado, los tiroteos masivos convertidos en rutina. ¿De verdad alguien cree que eso es normal? ¿De verdad alguien piensa que eso es sostenible? Yo he pasado décadas estudiando economías. He analizado colapsos, transiciones, reformas, y hay un patrón que se repite una y otra vez. Cuando una sociedad se niega a revisar su estructura económica, esa estructura termina colapsando por sí sola. Y no colapsa de un día para otro, lo hace lentamente, como una gotera que va deteriorando una casa hasta que el techo cede. Así estamos ahora, en plena filtración, pero nos hacen creer que es solo humedad. Un ejemplo clave es la deuda estudiantil. Se habla poco de ello, pero es una bomba de tiempo. Más de 45 millones de personas cargan con esa carga. Muchos no pueden comprar una casa, ni formar una familia, ni emprender un negocio, porque están atrapados en una deuda que nunca deja de crecer. Y lo más grave, muchos ni siquiera terminaron sus estudios. Es decir, están endeudados por una promesa incumplida. ¿Qué efecto psicológico tiene eso sobre una generación entera? Y eso nos lleva a otro punto crítico, la salud mental, porque no hay economía sana sin sociedad sana. Y hoy vivimos una epidemia silenciosa. Ansiedad, depresión, adicciones, aislamiento. Cada vez más personas se sienten desconectadas, inútiles, reemplazables, y no es casualidad, es el resultado de un modelo que convierte a los seres humanos en piezas descartables.
que valora más un algoritmo que un maestro, que premia la acumulación, no la cooperación, que mide el éxito en términos de poder adquisitivo, no de bienestar colectivo. Es importante entender esto. El sistema actual no falla porque se haya desviado. Falla porque cumple exactamente su propósito. Su lógica es extraer, concentrar, excluir, y para que eso funcione necesita que la mayoría no entienda lo que está pasando, que culpe a otros pobres, que odie al extranjero, que repita los mantras neoliberales, que crea que el problema es la falta de esfuerzo. Así se perpetúa el modelo, dividiendo a los de abajo, mientras los de arriba consolidan su poder. Pero hay señales de que esa lógica está comenzando a desgastarse. Hay más sindicatos que se están organizando, más trabajadores que se atreven a decir no, más jóvenes que cuestionan el discurso oficial, más movimientos que exigen cambios estructurales. No todo está perdido. Al contrario, puede que estemos ante una oportunidad histórica, pero para que esa oportunidad se concrete, hay que dejar de esperar salvadores, hay que dejar de pensar que con votar cada 4 años alcanza. Hay que construir poder desde abajo. Eso implica un cambio profundo en cómo entendemos la economía. Ya no basta con hablar de crecimiento, hay que hablar de redistribución, de justicia fiscal, de participación democrática en las empresas, de propiedad colectiva, de transición ecológica real, de soberanía alimentaria, de acceso universal a la salud y la educación, en resumen, de una economía al servicio de la dignidad.